¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Buenas tardes. Estamos como cada tarde a las 7 en tu programa Más de Uno. Soy la doctora Carlota Tello y esta tarde vamos a hablar de un tema muy interesante porque en el mundo están pasando cosas a favor de la no discriminación, a favor de la tolerancia, del respeto a los derechos humanos, de que todas las personas, hombres y mujeres, tenemos en todo el mundo, y esto es muy importante de seguirlo mencionando, de seguirlo ratificando, de seguir en este proceso en donde todos y todas somos personas dignos de derechos, de todos los derechos humanos. Y para esta tarde, para el tema, tenemos a Juan Carlos Plasencia. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y por habernos aceptado la invitación, Juan Carlos. Buenas tardes. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes. Gracias a todo el auditorio por estar en sintonía de Radio Mujer. Claro. El tema es sobre homosexualidad, ¿no? En un libro que nos presenta esta tarde que se llama Aportes psicoteológicos para comprender mejor la sexualidad. Y bueno, antes de empezar el programa, me gustaría agradecer a quienes al equipo que hace posible este programa, Telma Coronado como nuestra productora y el operador Giovanni Navarro. Muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros. Pues, ¿cómo te gustaría empezar esta charla? Ajá. Pues yo quisiera invitar al auditorio, ¿Sí? Doctora, con todo el corazón, que abramos, yo creo que es importante abrir nuestra mente, abrir nuestro interior, porque creo que es un tema importante, muy importante, un tema muy importante, un tema necesario de tocar precisamente porque es una realidad que se presenta y que se ha presentado en la historia de la humanidad. Y esta situación que es evidentemente antropológica, que es la homosexualidad, es tan antigua como el ser humano. Claro. Y creo que a hoy es un poco más conflictivo o más conflictuado hablar del tema, porque a hoy lo tocamos. Cuando hace quizá 30, 40, 50 años, pues era un tema que no se tocaba. Que ni se hablaba, que ¿no? Ni se hablaba, ni podía pronunciarse, y si veíamos a una persona que diríamos vulgarmente rara, diferente, pues era visto con sospecha. Claro. ¿Por qué? Porque pues podíamos nosotros pensar que eran personas trastornadas, personas enfermas, personas que tenían algún problema físico inclusive, ¿no? Yo cuando estuve investigando sobre este tema para poder publicar este libro, me llamó mucho la atención cómo en los años 30, en los años 20, en los años 40, eran considerados como si fuesen ratas de laboratorio, ¿verdad? Sí. Experimentos de laboratorio en los cuales tendríamos que inyectarles inclusive hormonas, ¿verdad? Porque se pensaba que también era un problema hormonal. Cuando ahora a través de la ciencia, tanto médica como inclusive psicológica, nos damos cuenta que en realidad la homosexualidad no es una enfermedad, no es ninguna patología, sino es la condición antropológica de un ser personal. Claro. Y entonces yo quiero invitar al auditorio para que dialoguemos con mente abierta y con corazón abierto este tema tan importante. Sobre todo el corazón, ¿no? El corazón abierto, porque como bien dices, pues es una condición, así como todos vivimos en cierta condición. Y bueno, yo siempre he dicho que no hay nada más diverso que los seres humanos. Los seres humanos somos totalmente diversos, nunca va a haber otro Juan Carlos Plasencia nunca más en la vida, ¿no? Este es único e irrepetible. Así es. Igual está Carlota. Entonces, cada uno de nosotros tenemos condiciones distintas de vida y la homosexualidad es precisamente una condición antropológica distinta. Tu libro es intrínsecamente grave. Sí, así es. Yo lo pongo entre signos de interrogación, doctora, porque yo cuestiono precisamente una tradicional postura, ¿verdad? Una tradicional postura, una postura tradicional en el que evidentemente se ha considerado como una anomalía, una patología. Y yo pongo intrínsecamente grave entre signos de interrogación porque digo, bueno, ¿qué significa grave para quién es grave y quién dice que es grave? Claro.
Claro. Y si decimos que es grave, bueno, entonces si tienen la cura, pues que no la digan, por favor. Claro, sí. Pues se han atrevido, ¿no? Se han atrevido a curar la homosexualidad. Así ¿no? es. Y bueno, pues yo desde ese sentido, yo por Me eso... apanica el asunto. Así es. Yo desde ese sentido es que yo lo abordo, dialogando precisamente con los aportes psicoteológicos Sí. para comprender mejor la homosexualidad. No nos es lícito, doctora, creo Sí. que no nos es lícito asumir posturas, ideas, opiniones, actitudes en base a la ignorancia. Así es. Y realmente, como nosotros comentábamos hace un momento, pues este tema de la homosexualidad, más que un problema cultural, desde mi perspectiva creo que realmente es un reto ideológico, Sí. en el que a través de generaciones se nos ha impuesto o se nos ha dicho que es algo sumamente perverso, cuando en realidad creo que no hay más grande perversión, como lo citamos en el libro, cuando manejamos una hipocresía hacia las personas. Y una discriminación. Totalmente. Porque yo tengo también el legado de un sacerdote que creo que vive en Mérida ahora, que hizo una propuesta muy interesante aquí en la UDG y yo fui invitada a esta sobre la homosexualidad, donde él dice, discriminar sí es pecado. Nos vamos a ir a un pequeño corte y en un ratito regresamos contigo. Estamos hablando con Juan Carlos Plasencia sobre la homosexualidad. Ya estamos de nuevo contigo con este tema interesantísimo sobre la homosexualidad, presentando este libro intrínsecamente grave, aportes psicoteológicos para comprender mejor la homosexualidad. Y estamos con el autor de este libro, Juan Carlos Plasencia Aldrete. Él nos ha dicho que trajo 3 libros para obsequiar a las personas que nos llamen. Entonces, te recuerdo los teléfonos en cabina, 31 22 11 90, 36 47 18 83, o también puedes participar para conseguir uno de estos libros por mandándonos un mensajito por WhatsApp al 333-822-3208. Te lo repito, 333-822-3208 para que mandes un WhatsApp para participar. Miren, es muy importante estar informados sobre esto, porque en el mundo se están dando algunos pasos muy importantes. Fíjense, en los Estados Unidos de Norteamérica, la decisión de la Corte Suprema de Justicia decidió este viernes pasado que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo viola la Constitución de esa nación. Esto significa entonces que a partir de ahora es legal el matrimonio homosexual en los 50 estados de la Unión Americana y también en Puerto Rico, bueno, y Alaska también, ¿no? Así es. Y entonces, ¿qué dijo el presidente Obama? Pues dice, hoy podemos decir que los Estados Unidos son una nación un poco más perfecta. Me encantó la declaración del presidente Obama, porque entonces quiere decir que estamos trabajando por la inclusión, que estamos trabajando en una educación donde todos y todas somos personas. Adelante, Juan Así Carlos. Es, doctora, en tenías... referencia Ajá. a lo que tú comentabas, Sí. Carlota, creo que la cuestión homosexual en realidad hoy nos interpela a una reflexión seria, precisamente, queridos radioescuchas, sobre cómo elaborar caminos realistas de crecimiento afectivo Sí. y de madurez humana. Y en este caso, como yo dialogo con la teología, hablo precisamente desde el Evangelio, ¿no? Integrando la dimensión sexual. Por lo tanto, creo que realmente esto se convierte en cada uno de nosotros en un verdadero desafío educativo. Como todos sabemos, bueno, educación va más allá de una simple preparación académica. Claro. Educación viene de una palabra latina educere, que significa sacar afuera lo que la persona es. Así es. Y entonces creo que la ideología, cuando ésta no interpela, cuando ésta no asume la totalidad del ser humano, se convierte en un peligro. Y estoy convencidísimo que las ideologías no bien encausadas son las que han traído la guerra, la desestabilidad, el desorden, las divisiones
en nuestra sociedad. Claro. Y muchas veces nuestras discusiones precisamente se tornan precisamente a las ideas, ¿no? Y creo que una idea y unas palabras muy certeras son las del Papa Francisco, Sí. con quien yo dialogo y con quien yo asumo para elaborar este trabajo. Y él dice, veo a la iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Y el Papa dice, qué inútil es preguntarle a un herido si tiene altos el colesterol o el azúcar. Hay que curarle las heridas, ya hablaremos luego del resto. ¿Qué tal? Qué bonito. Sí, Evidentemente. como muy consciente del Así asunto. es, precisamente. Como nosotros comentábamos hace un momento, Carlota, Sí. es un tema que antes no se tocaba Sí, claro. y que ahora ya se pone precisamente a la mesa. Y creo que tenemos que ser responsables y tenemos que ser asertivos para dialogar de una mejor manera, de forma que nuestros resultados sean los más óptimos. Lo que buscamos es precisamente que nuestra comunidad, que nuestra sociedad vaya por caminos de encuentro, por caminos de paz y por caminos de reconciliación. Creo que hoy no necesitamos inventarnos temas para seguirnos dividiendo. Creo que no necesitamos seguir inventando temas para seguir discutiendo cosas que yo creo que no tienen sentido de nada. Y entonces creo que no necesitamos vivir en la ignorancia, porque la ignorancia es madre de muchos males. Claro. Y creo que a partir de ello es como necesitamos construirnos a partir de ese principio educativo para poder comprender. Porque para poder comprender necesito conocer. Sí, sí, definitivamente. Y para poder conocer necesito abrirme al conocimiento. Y el conocimiento, doctora y amigos radioescuchas, va mucho más allá de una idea. Va mucho más allá de una abstracción. Va mucho más allá de un grado académico. Claro. Sino que el conocimiento lleva precisamente a la sabiduría, y la sabiduría es el arte de saber vivir. Claro. Y creo que precisamente es lo que nosotros, y personalmente, es lo que yo trato de aportar, precisamente porque la condición homosexual, queridos radioescuchas, en sí misma, no es un pecado. Y muchas veces, muchas personas, en base a su ignorancia, creen esto y lo asumen como una verdad. Claro. Y juzgan, y juzgamos y tratamos a los demás de acuerdo a lo que yo creo que es. Pero creo que a partir de eso no podemos construir, no podemos cimentar de una manera adecuada nuestra sociedad. Claro. Y entonces creo que es importante porque a partir de ello es cuando nosotros debemos de buscar caminos integradores. Inclusive el Papa Francisco, él comenta precisamente una vez en un vuelo en regreso a Río de Janeiro, él a una persona le pregunta, oye, si una persona es homosexual y busca a Dios, tenemos que rechazarlo. Y él dice, pues, ¿quién soy yo para juzgarlo, no? Ay, sí. Creo que el Papa hermoso. Francisco está en una sintonía mucho más allá de una simple ideología, que es de lo que estamos hablando, sino que realmente es un hombre que se conecta con la verdad fundamental del hombre, que va al misterio del ser humano, porque cada uno de nosotros somos un misterio. Así es. Y de ahí entonces que tenemos que ir descubriendo nuestro propio misterio. Y entonces yo, a través de este libro, y lo comenta la maestra, la doctora María Emilia Orendain, que es ella quien realiza el prólogo. Ella dice que el Papa Francisco es un gran ejemplo de pastor que yo anhelo. Claro. Precisamente porque es un hombre que recupera aquello que fue esencial por Jesús, la cercanía a los hombres y a las mujeres heridos por la vida, despreciados por la sociedad y estigmatizados por la religión. Y deja en segundo plano la obsesión reiterativa de la predicación eclesial por cuestiones sexuales, morales, canónicas y litúrgicas. Claro. Más bien no es necesario, dice el Papa Francisco, ya no es necesario estar hablando de esto. No podemos seguir insistiendo sobre cuestiones referentes al matrimonio, al aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo, al uso de anticonceptivos. Dice el Papa, no es necesario. Más bien, el Papa dice, el edificio moral de la Iglesia corre peligro de caer como un castillo de naipes, de perder la frescura y el perfume del Evangelio. ¿Qué tal? Precisamente porque el anuncio salvífico que precisamente ahora nos otorga precisamente el Papa, es precisamente que cuando la Iglesia se queda
abogando por sus ideas, entonces es una ideología entre otras tantas. Claro. Y entonces, por eso el Papa Francisco abogó por una iglesia capaz de salir de sí misma, yendo hacia el que no la frecuenta, hacia el que se marchó de ella, sí. hacia el indiferente. Perfecto. Pero para eso necesitamos pastores y no funcionarios clérigos de despacho. Sí, por supuesto. Para nada. Pastores y que estén cercanos a las personas. Definitivamente. Y que puedan vivir y puedan comprender la condición de cada uno de nosotros y nosotras. Pues es muy hermoso, lo que estabas diciendo. Hay una cuestión muy interesante que acabas de decir y es esta parte de que todos los seres humanos somos seres sexuados. No nos podemos quitar la sexualidad para hacer tal o cual cosa. Así Todo es. lo que hacemos, cómo vivimos, cómo nos movemos, cómo nos relacionamos con los otros y las otras, tiene que ver también con mi sexualidad. Entonces, ando con la sexualidad puesta como si realmente fuera pues una cuestión como mi nariz, como mis manos, o sea, nadie se quita la nariz para ir a trabajar, ni para venir al programa de radio, o sea, así traemos puesta la sexualidad, y en ese sentido, bueno, pues es importantísimo tomar en cuenta todo esto. Se me hace maravilloso cuando dice el Papa, ya no debemos de hablar de estos temas, como diciendo, ya los trascendimos, ¿no? Ya, por favor, vamos a otras cosas realmente importantes, que son los seres humanos, que son las personas. Así es, definitivamente, y creo, doctora, que usted ha comentado algo muy importante, porque nuestra sexualidad es una manera de estar en el mundo. Sí. Es una manera de vivir en el mundo. Es una manera de vivir. Heidegger, que es un gran filósofo, él dice que solo puede habitar la tierra quien sabe que se va a morir. Claro. Y entonces habitar la tierra también es dimensionar de una manera mistérica nuestra sexualidad, porque la sexualidad es un don. Desde esta perspectiva teológica es un regalo. Y entonces creo que a través de ella es como nosotros podemos entrar en relaciones interpersonales mejores. Claro. Nos vamos a ir a otro pequeñito corte, pero no te vayas, que la discusión se va a poner muy buena y nos gustaría muchísimo que nos llames. Muchas gracias. Bien. Estamos de nuevo contigo con este programa muy interesante sobre la homosexualidad. Y fíjense que hemos tenido muchas llamadas. Muchas gracias por hablarnos y por estar interesados en el programa. Le damos las gracias a Trinidad García Flores, a Rocío Martín Ibarra, a María de Jesús Castro González, a María del Carmen Thompson y a Felipe Méndez y a Fernando Salido. Qué bueno que nos están escuchando, porque ustedes se pueden ganar alguno de estos libros, de estos 3 libros, sobre Intrínsecamente Grave, aportes psicoteológicos para comprender mejor la homosexualidad, con Juan Carlos Plasencia Aldrete, que está aquí con nosotros para presentar este libro. La homosexualidad ha sido objeto de muertes, ha sido objeto de mucha discriminación, de mucha violencia. Siempre que hay discriminación por un fanatismo donde pensamos que solamente la sexualidad con el paradigma tradicional, hombre-mujer, la sexualidad solo para la reproducción, la sexualidad solo en los adultos, la sexualidad solo en los guapos, ¿no? Porque la gente fea o gordita o muy flaquita parece que tampoco tuviera derecho. La sexualidad que no tenga que ver con personas con discapacidad, la sexualidad que no tenga que ver con viejos o con niños, ¿no? Entonces, todo ese paradigma tenemos que empezarlo a romper, porque ese paradigma con el que crecimos, que heredamos de la cultura judeocristiana, bueno, pues es un paradigma demasiado corto, cuando en realidad nosotros estamos viendo que hay muchas más posibilidades y alternativas de ejercer una sexualidad que se va a ejercer porque es parte intrínseca de nuestro ser humano. Así es, doctora. Creo que algo muy importante que usted comenta es, y que yo creo que tiene mucho que ver, es que una fe mal entendida, mal interpretada, es causa de múltiples frustraciones. Y yo creo que aquí es importante, precisamente en el caso de la sexualidad,
porque muchas veces se ha manejado solamente en el ámbito de pecado y gracia, ¿verdad? Llámese el tema de relaciones antes del matrimonio, llámese el tema de masturbación, donde dentro del cuadro moral católico es considerado como pecaminoso el uso de los anticonceptivos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hoy la realidad nos rebasa. Y creo que será un tema que el Papa Francisco tocará en el próximo Sínodo de las Familias en octubre. Y que yo creo que a partir de ello habrá definiciones muy claras acerca de temas muy concretos y de situaciones muy concretas que al parecer van a ser evidentemente esperanzadoras, ¿no? Claro. Muchos dicen por ahí, doctora, que es un papa masón, que es un papa liberal, que es un papa, pero yo creo que más de ser todo lo que se dice, yo creo que es un hombre que conoce el contexto, que conoce las personas, que conoce las situaciones y entonces aboga desde una perspectiva totalmente mucho diferente. Más humanista. Así es un ser totalmente dialogante, interpersonal, que fluye dentro de él precisamente esta sintonía de Dios con el hombre, ¿no? Porque precisamente Dios no viene a señalarnos por nuestra condición, no, jamás, ni por nuestra orientación, ni por nuestras ideas, sino que es alguien que viene a proponerse a otro alguien. Y que a partir de ese diálogo de tú a tú, viene a formar el nosotros, y a través del nosotros es como viene a implementar un diálogo totalmente nuevo y totalmente diferente. Y creo que hoy los paradigmas religiosos deben de orientarse precisamente a seguir proponiendo un Dios totalmente cercano al hombre y que va en búsqueda del hombre y que quiere construir al hombre. Y que yo creo que es precisamente un ser que es tan feliz y lo único que quiere es que el hombre sea feliz. Pero pienso que en muchos momentos el ser humano puede buscar la no felicidad. Claro. En sus apegos, en sus carencias, en sus deficiencias, no como una culpa, sino evidentemente aprendida. Claro. Y entonces creo que la sexualidad también puede ser un camino de santificación. La sexualidad también puede ser un camino de integración personal. Es un camino de integración personal. La sexualidad también toca lo sagrado, toca ese sentido del misterio. Y creo que es a hoy como lo tenemos que ver, porque creo que si nos seguimos manejando en los términos de pecado, lo único que llevamos es ignorantes en el tema. Claro. Y más aparte, una norma que se tiene que cumplir, porque se tiene que cumplir, entonces no tiene sentido. Esclaviza la norma. Esclaviza y oprime. Y entonces Jesús precisamente su principio es, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Claro. Y precisamente la plenitud es entrar en un diálogo totalmente diferente, donde podamos hablarnos entre todos como personas, porque somos personas humanas y tenemos dignidad. Y entonces yo creo que de ahí los comentarios que pueda haber de personas, e inclusive de jerarcas, creo que vendrían a ser a un lado, ¿no? Yo creo que el principio fundamental es Jesús. Claro. Lo que opine Luis, lo que opine Juan, lo que yo opine, tiene que ser evidentemente algo que no debe de trascender, sino que más bien es su opinión personal y que es respetada. Pero yo creo que no es la opinión de todos, al menos no es la mía. Así es. Y entonces yo creo que a partir de ello tenemos que buscar diálogos diferentes. Y de verdad, Jesús vino a liberarnos de todo el peso de la antigua ley, ¿no? Entonces él mismo lo dice en los evangelios. Entonces, bueno, ¿dónde está que después se pone una ley mucho más pesada que antes? Así es. ¿No? Al respecto, Carlota, quisiera yo compartir con todos nuestros radioescuchas, porque es un punto que yo toco acerca de la visión bíblica de la homosexualidad. Adelante. Y bueno, pues que viene en el segundo capítulo y realmente la Biblia cuando hace referencia a la homosexualidad. Yo toco este tema porque muchas personas me han comentado, oye, Juan Carlos, pero la Biblia condena la homosexualidad. Es que ahí en los textos sagrados viene que no está bien, que es inmoral, que es pecaminoso y que son reos de muerte y de condena.
pero yo creo que realmente los textos tenemos que entenderlos en el contexto en el que fueron escritos. Y entonces todos estos textos, como del Levítico, como del Génesis, como del libro de los Jueces, como de San Pablo en su carta a los Romanos, en su carta a los Corintios y en esa primera carta a Timoteo, hacen precisamente referencia no a la homosexualidad, Ajá. sino que en el contexto en el que los autores bíblicos o los autores sagrados hacen referencia, es porque estos actos estaban en consonancia al paganismo. De ahí que realmente no encontramos ninguna postura de Jesús al respecto. Claro. Ninguna. Yo recuerdo una vez, antes de la presentación de mi libro, una persona, concretamente un empresario, me dice, es que Jesús en el Evangelio prohíbe. Y entonces yo le dije, si tú me enseñas un texto donde Jesús está en contra Claro. de la homosexualidad, te lo voy a agradecer porque yo no lo encontré. Yo no lo he encontrado. Y este trabajo a mí me llevó casi 2 años de investigación, Claro, sí. donde yo consulté más de 40 libros para poder realizar este trabajo. Y yo me animé a hacer este trabajo porque cuando yo estudié la licenciatura en teología, fue un tema que solamente se trató 45 minutos y jamás se volvió a tocar en esos 4 años el tema. Y yo creo que no podemos tomar a la ligera algo tan importante que es para muchas personas. Así es. Muchas personas están sufriendo precisamente porque se sienten mal, se sienten indignas, no saben dónde pedir ayuda y de repente también los padres, cuando la revelación, pues se sienten perdidos, ¿no? Y se sienten con una carga tremenda. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos. Ya estamos de nuevo contigo con este tema maravilloso sobre la homosexualidad y les voy a leer un comentario muy hermoso que nos manda Carmen Yáñez. Dice, sobre el tema de hoy, no estoy de acuerdo con que la unión legal entre personas del mismo sexo se le llame matrimonio, porque esa palabra es una institución, representa una institución social entre un hombre y una mujer para formar una familia. Definitivamente estamos de acuerdo contigo en eso y etimológicamente hablando de la palabra matrimonio, viene de la palabra matris, que significa madre, y munium, que significa cuidado o crianza. No pueden cambiar el origen de algo que ha permanecido y formado la sociedad durante años. Con esto no quiero decir que no se unan, respeto mucho la diversidad. Dios nos dio la libertad de vivir cada quien como a nosotros nos plazca. Y claro que tienen derecho a la comunidad lésbico gay y derecho a unirse bajo un contrato para tener garantías como pareja. Pero no tienen por qué entrar en la tipificación del matrimonio, porque es que luego no quieran entrar como matrimonio para adoptar hijos y eso sí que, eso no se vale. Que dañen a terceros pequeños que de alguna forma recibirán la influencia para elegir la homosexualidad como una condición de vida. Ojalá no haya censura. No, claro que no hay censura y nos parece maravilloso que nos hayas dicho todas estas cosas. Lo primero que diríamos es que la homosexualidad no es una elección. Pero adelante, sí, porque Juan Carlos, no puedo adelante. adelantarme y decir, hoy tengo ganas como de ser homosexual. No. O hoy me dieron ganas como de ser lesbiana o de ser como bisexual. No. Realmente yo invitaría a nuestro auditorio, de nuevo, como yo lo comentaba hace un momento, a que conozcamos nuestros temas. No podemos asumir posturas en base a la ignorancia, vuelvo a repetir. Claro. Yo creo que eso es muy importante, porque miren, al respecto del tema, en la homosexualidad se trata fundamentalmente del sentido global de un ser humano. Sí. La homosexualidad no es solo ni principalmente un fenómeno sexual, sino la condición antropológica de un ser personal. El homosexual es ante todo un ser humano con una condición y un destino perfectamente humanizable y humanizante. Por eso es importante que nos quede claro que la peculiaridad antropológica del homosexual tiene su raíz y su fundamento más evidente en el nivel de la sexualidad, evidentemente, entendiendo la sexualidad no desde una perspectiva reduccionista o monovalente, sino desde una realidad multivectorial y plurivalente. Sí. Por lo tanto, nosotros no podemos decir de ninguna manera
que la homosexualidad lleva de por sí rasgos de patología somática o psíquica. No, lo mismo que el heterosexual, el homosexual ni está necesariamente abocado a ella, ni está exento de su posible compañía, aunque por razones sociales la presión sea más evidente en la persona homosexual. Claro. Nosotros comentábamos fuera del aire, queridos radioescuchas, que realmente el término de homosexualidad fue implementado realmente hace muy poco tiempo, en el siglo XIX, por el doctor Kerberney. Sí. Y evidentemente cuando se implementa este término, está rodeado precisamente de toda una característica médica. Médica, sí. Médica 100%. Y después, evidentemente, ha ido impregnando hasta lo que ahora conocemos desde una perspectiva totalmente amplia. No simplemente desde una perspectiva reduccionista o monovalente. Y yo creo que por eso es importante entrar en los términos de la ética. Y es lo que yo propongo en el tercer capítulo, porque en el primer capítulo, este libro está dividido en 3 capítulos. El primer capítulo es descripción de la homosexualidad, sobre el término, noción precisa, 2 de las dimensiones de la homosexualidad, homosexualidad y familia, homosexualidad y sociedad. Una realidad y problema en muchas personas homosexuales, la genitalización de sí y de los demás, cuando mi práctica erótica no tiene ninguna dimensión ética. Y entonces creo que desde ahí muchas veces se ha creído que las personas homosexuales, sean hombres o mujeres, parece ser que muchas veces se entiende como personas que se han acostado con medio mundo o que han tenido relaciones constantemente, etcétera, etcétera, de perversos, etcétera. Pero en la realidad no es así. También esta es una realidad en el mundo heterosexual, y no solamente en el mundo heterosexual, sino en realidad es una realidad que a todos. ¿A quién no le gusta tener una práctica sexual? Erótica en ese sentido. Realmente alguien sería verdaderamente enfermo quien diga que no le gusta y que aborrezca. Yo creo que realmente esta persona tiene un problema. Y yo creo que necesitaría atenderse desde una perspectiva profesional. El capítulo segundo es la valoración de la homosexualidad en el magisterio de la Iglesia. Yo asumo precisamente este segundo capítulo desde esta perspectiva porque al menos en México el 80% de las personas son católicas. Sí. Pero muchas veces ignoramos los documentos referentes al tema desde la perspectiva de la Iglesia, y por eso ahí tomo la visión bíblica de la homosexualidad, documentos de la Iglesia en referencia a la homosexualidad, que es Persona Humana y Catecismo de la Iglesia Católica, y después abordamos una sana interpretación sobre la postura del magisterio católico en referencia a la homosexualidad en el documento de Persona Humana. Y en el tercer capítulo es el acompañamiento a las personas homosexuales desde el humanismo franciscano, ¿no? Y ahí abordo precisamente sobre este tema frente al rechazo y la aceptación. Claro. Complicado, ¿por qué no voy a tener una familia tradicional? Porque no voy a tener unos hijos como la ley natural me dice que tiene que ser. Pero realmente si hablamos de una condición antropológica, entonces hablamos de algo evidentemente natural. No puedo pedirle yo al león que coma hierba. Claro, claro. No puedo decirle al guayabo que me dé peras. Así es. Eso tiene que quedar clarísimo. Claro que sí. Fíjate que hay otra intervención de nuestro público querido. Gracias. Muchas gracias por llamar. Me dicen, una pregunta, Carlota. ¿Cree que una persona homosexual se hace o nace? ¿Ya es su condición? Lo pregunto porque tengo una sobrina que tuvo 2 novios, el primero falleció y el segundo le fue infiel, y después de estos 2 noviazgos ella comenzó una relación con una mujer y hasta la fecha sigue así. Cambió incluso hasta su apariencia física de vestir, con faldas y muy femenina, se cortó el cabello como hombre y adoptó una imagen de vestimenta como tal. La hemos respetado, pero ¿cómo tomar esto cuando sus primeras relaciones fueron con hombres? ¿Qué tal, Bien. ¿Quieres contestar? Sí, claro que sí. Mira, querida amiga, la condición homosexual de una persona homosexual se caracteriza por saberse instalado de una manera exclusiva en la atracción hacia las personas de su mismo sexo. Por lo tanto, mira, a partir de la connotación anterior, debemos entender por homosexual el que lo es constitutivamente y no solo comportamentalmente, aunque la Constitución llevará normalmente a la conducta.
el que vivencia la peculiaridad de su real condición y no el que vive en una situación de pseudo homosexualidad o de homosexualidad latente. No. Y el que pretende entender cauces adecuados para su realización en cuanto a homosexual y no el que se sitúa ante una ambigüedad de una ambivalencia frustrante, como que soy homosexual, como que no, como que más o menos, como que a veces 3 grados, no. Cuando estamos hablando de una persona homosexual es alguien que constitutivamente así se descubre y así es. Así es. No una persona que vive en una ambivalencia frustrante, como que hoy son las 8 de la noche, como que hoy me descubro en este momento que soy homosexual. No, como que son las 3 de la tarde y como que ya soy bisexual. No. Aquí estamos hablando, como decimos, de alguien que constitutivamente es su condición y no más. Por lo tanto, aquí debe de quedarnos claro que un homosexual, en el caso de un varón, es un hombre, es un varón, que tiene preferencias por personas de su mismo sexo, su condición es hacia allá. Y en el caso de una mujer, pues que su condición evidentemente es a preferir mujeres. Es una mujer, no es un varón, porque si no, ahí hablaríamos ya de un trastorno. Es una mujer y es un varón, eso debe de tener claro. Que evidentemente se asumen roles, eso sí. Eso sí. Se asumen roles. Alguien tendrá que asumir el rol. Más social. Eso es más social. Evidentemente, tendrá que asumir un rol masculino y un rol femenino en el caso de las parejas de hombres o mujeres. Claro. Déjame que hay otro comentario, pero muy largo. A lo mejor ya no alcanzamos a leerlo, pero nada más quiero retomar la última parte porque creo que algo se malentendió. Dice, no se vale desinformar al auditorio y decir que la homosexualidad es médica porque no lo es. No. Jamás hemos dicho de eso. ninguna manera. Lo que dijimos fue que el término homosexualidad se inventó hasta el siglo XIX y eso yo lo he dicho muchas veces. Así es. Entonces, miren, es un tema polémico, es un tema largo, es un tema que vamos a volver a invitar a Juan Carlos seguramente para poder seguir platicando sobre el tema. Se nos acabó el tiempo, que pasen muy buenas noches y muchas gracias por habernos escuchado. Se llevan el libro Fernando Sotelo, María del Carmen y Rocío Martín Ibarra. Muchas felicidades y pueden pasar por él a estas instalaciones de 5 a 6 de la tarde todos los días y de 12 a 1 de la tarde con una copia de su IFE. Acá los esperamos. Muchas gracias. Would you go